La clase anterior vimos el modelo puro de escala. El modelo puro de escala, que es el modelo en donde el parámetro desconocido es la escala sigma de la distribución normal o el modelo F, de forma más general. Y bajo ese modelo tenemos que estimar el parámetro sigma y vimos algunos estimadores explícitos para estimar sigma. Bueno, decíamos que son explícitos porque existe una fórmula para calcular estos estimadores. Y hemos visto, bueno, unos estimadores que son muy conocidos por nosotros, como la desviación estándar, el rango entre cuartil, que entre los dos habíamos dicho desde el inicio de esta segunda parte que la desviación estándar no es un estimador robusto, no tolera ni siquiera un valor atípico, mientras que el rango intercuartil es un estimador robusto. Y hablamos de eso de forma intuitiva, el por qué uno no es robusto y por qué el otro es robusto. Ahora, en la clase anterior vimos dos nuevos estimadores, tal vez no tan conocidos por nosotros. Uno es el MAT, que significa la mediana de las desviaciones absolutas con respecto a la mediana. Y vimos que este estimador es un estimador explícito, hay una fórmula para calcularlo, y además tiene un valor de quiebre de 50%, lo cual es genial. Es decir, tiene el valor de quiebre máximo posible. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo introducir 50% de contaminación en mis datos, un poco menos del 50% de contaminación en mis datos, sin que el MAT se destruya, sin que el MAT salga fuera de un conjunto acotado. Y también definimos el estimador QN, que es otro estimador explícito. Había una fórmula para calcularlo. De hecho, era una fórmula un poco extraña porque teníamos que mirar a todas las diferencias posibles entre pares de observaciones, mirar a esas diferencias absolutas y luego tomar, bueno, si aquí podemos tomar una, en total cuántos pares de observaciones, podemos tomar una combinatoria de n tomando dos a la vez. Entonces, entre todas estas diferencias absolutas, yo las ordeno de forma ascendente y tomo el elemento késimo, donde k es aproximadamente combinatoria de n tomando 2 a la vez dividido para 4. Le decíamos que aproximadamente estamos tomando el primer cuartil de entre todas estas, este vector de diferencias absolutas. Pero claro, eso no es un estimador consistente, entonces para hacerlo consistente multiplicamos por este factor de consistencia. Y este estimador QN decíamos que era sorprendente porque no necesitábamos calcular nada en nuestra muestra, como lo hacían los otros estimadores de escala. Este de acá no calcula nada sobre la muestra, no calcula una posición inicial, no calcula un cuartil, no calcula nada, simplemente calcula directamente la cantidad QN mirando a todas las diferencias entre pares de observación. Y haciendo esto, obtenemos valor de quiebre de 50%. Genial, el máximo posible. Y se puede mostrar de que podemos calcular rápidamente este estimador QN. Bueno, estimador QN tiene valor de quiebre de 50%, así como el MAT tiene valor de quiebre de 50%. Y habíamos visto que entre rango intercuartil y el MAT, ambos tienen la misma función de influencia, por eso es que ambos tienen la misma sensibilidad de errores grandes y ambos tienen la misma eficiencia. Ahora, si hasta allí todo igual, pero si miramos al valor de quiebre, es el MAT el que tiene un mayor valor de quiebre. Entonces, generalmente preferimos el MAT por sobre el rango intercuartil. Además, había una relación para muestras simétricas
entre el rango entre el cuartil y el MAT. Esencialmente se puede mostrar que en muestras simétricas el rango entre el cuartil es 2 veces el MAT, eh, por el hecho de que el MAT puede verse como la diferencia entre un cuartil y otro. Entonces, en muestras simétricas, para obtener el rango entre el cuartil, que es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, tomo 2 veces el MAT. Entonces hay esa relación entre el rango entre el cuartil y el MAT. Y entre el MAT y el estimador QN, bueno, aquí tenemos la compensación entre robustez y eficiencia, porque el MAT, por un lado, bueno, ambos son, en cuanto al valor de quiebre, ambos son igualmente robustos, que tienen el mismo valor de quiebre, 50%, pero eh, en cuanto a robustez, vemos que en términos de la sensibilidad a errores grandes, la sensibilidad a errores grandes del MAT es menor que la del QN. Entonces, el efecto de valores extremos, de pequeñas contaminaciones en valores muy extremos, es menor para el MAT con respecto al QN. Entonces, podemos decir, viendo estos 4 números, que el MAT es más robusto que el estimador QN. Sin embargo, QN tiene una eficiencia de 82%, mientras que el MAT tiene una eficiencia de 37%. Entonces, aquí vemos eh, esta, digamos, esta compensación entre robustez y eficiencia. Vemos que el MAT no puede alcanzar robustez y eficiencia al mismo tiempo. De hecho, perdemos bastante eficiencia, solamente el 37% de eficiencia. Pero bueno, tal vez el estimador QN es un estimador que compensa de mejor forma robustez y eficiencia, aunque vemos que la sensibilidad de errores grandes aquí es mayor.